Buenas noches a todos los participantes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos esperando que los demás participantes ingresen e iniciaremos en unos minutos. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro seminario web Llega a Canadá como estudiante internacional, conoce los programas, requisitos y procesos para lograrlo. Mi nombre es Karen Botero y estaré acompañándolos durante este seminario en representación de Viva Mundo. Viva Mundo es una plataforma digital que nos ayuda como estudiantes al proporcionarnos información fundamental para iniciar nuestro proceso de estudios en el exterior. Allí podrán encontrar toda la información necesaria sobre destinos de estudio, programas de estudio, detalles sobre procesos de aplicación a un programa en específico, información sobre visas, consejos de estilo de vida y mucho más. En Viva Mundo tenemos todo lo que ustedes necesitan para acompañarlos a dar el próximo paso en su vida profesional. Para comenzar, les explicaré más o menos cómo funciona la plataforma. Les agradecemos a todos estar acompañándonos el día de hoy. Les damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Les voy a explicar brevemente cómo funciona la plataforma y tenemos dos ventanas. La primera ventana es la ventana de chat, mediante la cual vamos a poder comunicarnos, vamos a poder hacer comentarios sobre la presentación y vamos a poder conocernos un poco más. Yo les estaré compartiendo un poco de información a través de la ventana de chat para que estemos pendientes. Y la otra ventana que tenemos disponible es la ventana de preguntas y respuestas. Queremos invitarlos a hacer uso de esta ventana de preguntas y respuestas para realizar una respuesta más organizada a todas sus dudas e inquietudes. El seminario tendrá una duración de 45 minutos de presentación y al final, los últimos 15 minutos, resolveremos todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Para comenzar, me gustaría presentarles a Alfredo Curiel, quien será nuestro panelista el día de hoy durante el desarrollo de este seminario web. Alfredo ha trabajado con estudiantes internacionales de todos los países de Latinoamérica por más de 9 años. Es mexicano de nacimiento, reside en Canadá desde el 2004 y por esta razón ha vivido la experiencia de manera directa, junto con todo el equipo de Maple Contact y sus escuelas aliadas. Alfredo y Maple Contact encontrarás todo lo que necesitas y toda la información que necesitas para cumplir tu sueño de estudiar en Canadá. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Karen, y bienvenidos a todos. Bueno, la idea de este webinar es platicarles un poco de lo que hace Maple Contact. Nosotros somos agentes educativos especializados en Canadá
Y estamos trabajando, como ya mencionaba Karen, desde hace casi 10 años, 9 años y corriendo, con estudiantes internacionales para todos los niveles de estudio en Canadá. La idea de esta presentación es llevarlos paso a paso, un poco conociendo qué es Canadá, qué es lo que vamos a esperar en el esquema educativo canadiense y cómo podemos ayudarlos nosotros como asesores educativos. De entrada, bueno, esta es la primera lámina de la presentación. Como les decía, vamos a estar trabajando con ustedes para decirles cómo un estudiante internacional puede llegar a Canadá. Hay que conocer bien los programas que existen, los requisitos, los procesos, y en todo eso estamos dispuestos nosotros para llevarlos de la mano para que conozcan y sepan cuáles son las ventajas de estudiar en Canadá. Aquí estamos viendo el contenido que vamos a tener en la presentación. Como les decía, vamos a ver qué es MapleContact, en qué los podemos ayudar como asesores educativos. Ahí Karen nos está poniendo una rápida encuesta que espero que tomen el tiempo para contestar. El segundo punto, vamos a ver qué es Canadá, por qué estudiar en Canadá, su sistema educativo, los programas que podemos ofrecerles nosotros como asesores especializados y reconocidos en Canadá y los siguientes pasos. Ahí vamos a dar unos minutos más para que puedan responder la encuesta. La idea es entender de todos los que están participando, cuál es el tiempo que han invertido en buscar información, en planear un viaje a Canadá para poder darles recomendaciones y darles las ventajas de trabajar con un asesor educativo que les pueda reducir ese tiempo que han estado invirtiendo o que piensan invertir para encontrar las mejores opciones. No sé, Karen, ahí sí tenemos las respuestas ya. Sí, vamos a dejarlo por 30 segundos más para que las personas terminen de votar y, y finalizaremos la votación. Perfecto. Perfecto, ahí veo que la mayoría ha invertido de 6 meses a un año en estar buscando información y trabajar en encontrar detalles. Bueno, ese tiempo lo podemos reducir significativamente cuando se trabaja con un asesor educativo, porque nosotros, bueno, ya tenemos las conexiones, tenemos los programas que ofrecen las escuelas y dependiendo de un análisis que haríamos de su perfil educativo y sus objetivos de estudiar en Canadá, les podemos dar las opciones concretas y de ahí empezar un proceso más rápido de encontrar la información. Entonces, aquí nuestra siguiente lámina es decirles quiénes somos. Bueno, ya lo repetimos un poco hace rato, somos asesores educativos con cerca de 10 años en Canadá. Nosotros tenemos enlace o acuerdos a sociedades con más de 1000 escuelas en Canadá. Cada una tiene cientos de programas, entonces nuestro portafolio de oferta son más de 12,000 programas, desde programas de estudio de inglés, programas generales de inglés, generales de francés, hasta pasando por primaria, secundaria o secundario para algunos países, la preparatoria o el equivalente al high school, carreras, maestrías y hasta especializaciones. La idea de trabajar con MapleContact como agentes educativos es que nosotros conocemos ya los requisitos, los documentos, los podemos ayudar con los trámites y irlos encaminando en la mejor ruta para que ustedes tengan un camino más rápido y lleguen más en concreto a conocer las opciones educativas que los puedan llevar a Canadá. Los costos, las formas de pago, planeación financiera también es algo que cubrimos en nuestra asesoría. Nosotros les damos una visión clara de cuánto es lo que cuestan las escuelas, cuánto es lo que cuestan otros trámites, como el permiso de estudio, como cuánto les puede costar vivir en Canadá, temas de viajes y demás. Podemos darles esos estimados para poder tener en concreto un presupuesto que les sirva a planificar y llegar al objetivo final, que es estar en Canadá.
Como les mencionaba anteriormente, tenemos desde programas de idiomas, pasando por high school o educación primaria y secundaria, llegando a los co-ops, que son programas cortos que les permiten estudiar y trabajar en Canadá, carreras, maestrías y las especializaciones. Nosotros también, al estar en Canadá, ya con más de 10 años viviendo aquí, son cerca de 16 como residentes canadienses, les podemos dar algunos tips y recomendaciones de la vida en Canadá, del clima, de cuándo llegar, cuándo no llegar, dependiendo de los gustos y los objetivos de cada quien. Parte de la idea de preguntarles cuánto tiempo han invertido es porque, bueno, aquí están viendo algunos de las escuelas con las que nosotros podemos trabajar. Son cientos de escuelas, cientos de programas, y hacerlo esto desde cero puede llevar mucho esfuerzo, mucha confusión. Entonces es aquí donde entramos nosotros como asesores y podemos ayudarlos de una mejor manera. Un poco para conocer qué es Canadá. Canadá está dividida en provincias y territorios. Estas son la división geográfica de Canadá. Nosotros trabajamos con todas las provincias. Normalmente recibimos requerimientos o preguntas de las más conocidas, que son Ontario y British Columbia, por ejemplo, o el mismo Quebec. Pero bueno, Canadá es mucho más que eso, y dependiendo del objetivo de cada uno de ustedes para estudiar, o aquellos que quieran eventualmente usar los estudios para lograr la residencia permanente, las opciones son muchas. En todas las provincias hay escuelas, en todas las provincias hay programas, y dependiendo de criterios como su edad, el tipo de estudio que quieran hacer, el grado en el que estén estudiando, es decir, si es una maestría o una carrera, la recomendación que nosotros les podemos dar es en cualquiera de estas provincias, y así poder lograr más fácil y rápido el objetivo que tienen. Aquí es un poco de información de lo que es Canadá como tal. Lo que está abajo de la frase de True North es el himno canadiense, que es algo que reconoce al país inmediatamente, al igual que la bandera, por ejemplo. El clima de Canadá, no se imaginen que es siempre todo bajo cero. Es quizá la imagen que tiene el país, que el invierno es perpetuo aquí, pero no es así. Dependiendo de la provincia, dependiendo de la época del año, ustedes pueden encontrar climas muy calurosos, muy húmedos, y por supuesto, por lo que es famoso Canadá, en gran parte es el clima frío. Ahí hay que adaptarse a las situaciones. La vida en Canadá, independientemente del clima, no para. Incluso en invierno las actividades continúan sin mayor problema. Y por supuesto hay cosas a las que no estamos acostumbrados que se hacen en invierno y que en nuestros países en Latinoamérica no existen, y son cosas muy agradables que mucha gente les encuentra un gran atractivo, como es esquiar, el hockey, que en Canadá, bueno, en cualquier época del año se puede hacer esa parte. Canadá es un país inmenso, es el segundo país de tamaño en el mundo, tiene más de 9 millones o cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, esa es parte de lo que nosotros podemos hacer como asesores educativos, darles ciertas referencias, ciertas recomendaciones dependiendo de la parte del país en el que quieran vivir. Y bueno, como todos deben saber, la capital del país es Ottawa, aunque sus ciudades más reconocidas llegan a ser Toronto, Montreal y Vancouver. Aquí un poco la idea es reforzarles por qué estudiar en Canadá. Canadá tiene o recibe más de 500,000 de estudiantes internacionales al año. La estadística en el 2019 es la que estamos poniendo ahí en la pantalla, que fueron 642,000 estudiantes internacionales. Canadá pone una gran atención a este mercado porque es importante para la economía canadiense, por lo cual la infraestructura para recibir a estudiantes internacionales es muy grande. Hay mucho interés, mucho dinero invertido en esto por parte del país, y las facilidades para lograr estudiar en Canadá son muchas, desde programas de idiomas hasta programas especializados, como les llamaba, de carreras o especializaciones y maestría. La excelencia educativa que tiene Canadá es reconocida en cualquier parte del mundo. No solamente si ustedes tienen la intención de emigrar y quedarse en el país,
pero también aquellos que van a venir a obtener un título canadiense y regresar a sus países o ir a otra parte del mundo, el tener una educación canadiense es una gran ventaja que les va a dar en su currículum y en su experiencia profesional. Como les decía, la inversión que existe para los estudiantes internacionales es muy grande. Canadá invierte gran parte del Producto Interno en innovar y mejorar las escuelas de todos los niveles. Cuando estamos hablando de colleges y universidades, gran parte de ellos reciben soporte del gobierno, o sea, esas son las instituciones públicas, por lo cual el nivel educativo en Canadá hace que sea muy alto porque tienen los mejores elementos y herramientas para poder estudiar. Los costos son muy asequibles comparados con otros países. Es más barato estudiar en Canadá que lo que puede ser en el Reino Unido, por ejemplo, o Estados Unidos. Canadá, para ciertos niveles de estudio, como son el college y la universidad, tiene una gran ventaja que es que les va a permitir trabajar y estudiar al mismo tiempo, y después de haber concluido estos estudios pueden recibir un permiso de trabajo bajo el Post-Graduation Work Permit Program de hasta 3 años. Y a la par de esto, cuando ustedes viajan en familia, su pareja va a tener el derecho de trabajar tiempo completo y sus hijos de estudiar dentro del sistema educativo canadiense de la educación primaria y secundaria. Esto es antes de entrar a las universidades. En la mayoría de las provincias, los hijos van a poder estudiar sin pagar nada adicional por ser simplemente estudiantes internacionales, alguno de los padres. Bueno, y como ya les mencionaba, Canadá tiene una gran belleza natural en todo el territorio que tienen. Las comunidades son muy seguras para vivir, para estudiar, para trabajar. Y al final, Canadá se reconoce porque es una sociedad multicultural. Aquí hay gente de todas partes del mundo. La discriminación es algo que existe, por supuesto, pero no es tan marcado como en otras partes del mundo. Y la sociedad misma canadiense está basada en una sociedad de muchas culturas, lo que hace la aceptación de todo mundo, todas las religiones, preferencias, sin mayor problema. Este es un esquema rápido de lo que es el sistema educativo canadiense. No necesariamente aplica al 100% en este momento para los estudiantes internacionales, pero la idea es que ustedes tengan una visión general de cómo es el sistema. Es similar a nuestros países educativos al inicio, es la educación básica con el kindergarten o la educación preescolar. Después viene la educación básica, que normalmente va del año 1 al 8, y después el high school, que es en el grado 9 y el 12. En algunos países de Latinoamérica llegamos hasta el grado 11, por ejemplo Perú, si no mal recuerdo, y Colombia. Y en Canadá esa es un poco la diferencia. Ellos tienen hasta el grado 12. Entonces, ya como estudiantes internacionales, cuando ustedes pretendan llegar a un college o una universidad, nosotros podemos trabajar y asesorarles cuáles son las universidades o colleges que les van a permitir entrar directamente a esos estudios cuando vienen de países que no tienen el grado 12. Pero eso lo vemos detenidamente en una asesoría personalizada que hacemos de todos el perfil que ustedes traen como estudiantes. Una vez que se termina la educación básica, que se tienen dos opciones, ir a un college o a una universidad. Las palabras college y universidad en algunos países como en Estados Unidos, en Inglaterra son o las usan de manera intercambiable. En Canadá son dos cosas diferentes. El college está enfocado, ahorita lo vamos a revisar más detenidamente, pero está enfocado en la parte laboral, en la parte de entrar hands-on, como se denomina en inglés, y la universidad es un poco más teórica. A partir de que ustedes entran en un college o a una universidad, estos grados o estos tipos de estudios son de alguna manera transferibles. Es decir, ustedes pueden iniciar en un college de un solo año y transferirse o continuar un college de 2, 3 años o pasarse a la universidad. O bien, si ustedes empezaron la universidad y necesitan una especialización en algo más técnico, más práctico, pueden regresar o pueden moverse al college sin ningún problema. A partir de la universidad se sigue un esquema muy similar a los países de Latinoamérica. Vamos al Master Degree y después al doctorado o al PhD.
Ahora aquí vamos a irnos más en concreto ya para las opciones que hay para estudiantes internacionales y las que les podemos ofrecer. Nosotros tenemos todos estos tipos de programas, vamos a ir repasándolos. La universidad, como les mencionaba, es un esquema un poco más alto de estudios. Normalmente se lleva de 1 a 3 o 4 años, perdón, de 3 o 4 años son los grados universitarios. Después viene el Master Degree, después el doctorado, que también pueden ser hasta 3 años. Los programas en una universidad son más enfocados a la teoría, más con una base pedagógica tradicional, el estudio de libros, el estudio de cuestiones filosóficas o más enfocados a la teoría. Son programas muy completos académicamente y normalmente en los países de Latinoamérica, cuando uno termina la educación básica, lo que sigue por default o por lo que hay es la universidad. No existe la segunda opción que es parte laboral. Los colleges en Canadá nacieron de la necesidad de la industria de tener gente preparada más rápidamente y no esperar a los 4 años que una universidad puede llevarnos. En este sentido, los colleges están enfocados a la empleabilidad, es decir, saliendo de un college, ustedes tienen la preparación adecuada y suficiente para entrar al campo laboral y los niveles de trabajo que pueden encontrar son muy buenos y poder vivir de una manera tranquila con el ingreso que un estudio de college puede generar. Vamos a hacer una distinción en un tipo de programa de college que existe, que es el College de Foundations. Esto es un inglés técnico. Es un programa de college que les pide un poco menos de inglés. Lo estamos ofreciendo en una sola, en una sola universidad, perdón, un solo college que está en la ciudad de Toronto. Es una gran oportunidad para quienes no tienen un inglés tan alto, pero de todas maneras tienen el interés de entrar ya de lleno a un college. El nivel de inglés que les van a pedir es un 5.5 en el IELTS o el de 60 a 79 en el TOEFL, que es un nivel intermedio, pero es un gran paso, un pathway que les lleva a poder entrar a la vida educativa profesional ya en un college y tener todos los privilegios de poder trabajar al mismo tiempo, que la pareja tenga permiso de trabajo completo y los hijos puedan entrar a la educación primaria o básica en Ontario. Ahora, para retomar la parte de college y universidad, es muy importante que tengan claro que hay que cumplir 3 requisitos básicos. De entrada es el nivel de inglés. Es necesario que ustedes tengan un nivel de inglés alto y que esté comprobado con alguno de los exámenes oficiales. En este caso estamos llamando o nombrando el IELTS o el TOEFL. Son los que generalmente todas las universidades o colleges aceptan, pero podemos buscar otras opciones si ustedes tienen el Cambridge, por ejemplo. Pero es claro que tiene que ser un nivel alto. Toda la educación va a ser a nivel profesional en idioma inglés y no hay manera que sin un nivel alto de la eficacia de ustedes en manejar el idioma puedan llevar las clases que se van a tener en una universidad. El grado académico lo podemos dividir en dos. Si ustedes quieren entrar a un college o a una universidad, tienen que tener el high school al grado 12 terminado en los países de origen. Aquellos países que tienen nada más 11 como Colombia y Perú que mencionaba o Venezuela, si no mal recuerdo, también es un ejemplo, se puede manejar de diferentes maneras. Hay colleges que los van a aceptar con grado 11 y otros que van a pedir un grado o una especialización previa, pero eso lo podemos manejar. Y si ustedes quieren entrar ya a una especialización o a una carrera, perdón, a un doctorado, una maestría o un doctorado, es necesario ya tener terminada la carrera profesional, una licenciatura, una ingeniería para poder entrar de hielo a una especialización o a un máster. Los fondos financieros es algo que también tienen que tener desde el principio de sus planes, ya que el gobierno canadiense, una vez que son aceptados por la escuela, por el college o la universidad, va a requerir que se demuestre que se tienen los fondos necesarios para el primer año de vida.
En términos generales, un promedio de esta cantidad necesaria son $27,000. Parte de esta cantidad, aproximadamente unos $17,000, son lo que ustedes van a ir utilizando para pagar la escuela, y el resto son los fondos de vida o los costos de vida. Con eso van a pagar casa, comida y alimento durante el primer año de estancia en el país. De nuevo, las escuelas no van a pedir esta cantidad desde el inicio, los 27,000, pero sí es necesario tener la cantidad para que el gobierno pueda autorizar el permiso de estudio. Ahí Karen nos ha ido poniendo algunas preguntas. Es importante que las tengan porque al final se relacionan con toda la planeación que tenemos que hacer para llevar a cabo el objetivo de entrar a un college o una escuela en Canadá. Ahorita nos vamos a ir al otro tipo de programa que tenemos o que se maneja en Canadá, que son los cursos co-op. Estos son cursos cortos, diplomas cortos, que les van a permitir estudiar y trabajar en Canadá. No son programas que después funcionen en el proceso de migración, y también la parte de estudios y trabajo está dividida. Normalmente los co-ops se estudia algunas semanas del curso y después se trabaja o se combina con el trabajo. Algunos de ellos permiten combinarlo desde el principio, pero la mayoría se dividen en un bloque de estudio y después un bloque de trabajo. Este tipo de programas son muy populares en la gente joven que va a llevar un gap year, es decir, cuando terminaron la educación secundaria, no saben exactamente qué van a estudiar después, pero tienen un buen nivel de inglés, un nivel medio, y entonces en lugar de ir a Canadá a estudiar solamente inglés, van por este tipo de programas que están enfocados en negocios, en tecnología, en marketing, en turismo. Esos son los más populares. Estudian un año, 8 meses, 6 meses, después regresan a sus países ya para retomar la universidad, o bien, si encuentran una opción en Canadá, podemos seguir el proceso con ustedes para ya entrar a un college o una universidad. Después vienen los programas de idioma que son muy populares dentro de la gente de Latinoamérica para hacerlos en Canadá. Aquí no vamos a leer toda la información que está en pantalla, pero bueno, es importante que sepan que son programas de inglés en todos los niveles. También se ofrece francés, evidentemente, porque Canadá es un país bilingüe. Se puede desde el nivel básico hasta el nivel intensivo e ir buscando programas de especialización como son inglés de negocios, gente que se quiere especializar en traducciones, la gente que se está preparando para los exámenes oficiales como el IELTS o el TOEFL. También es importante tener ese tipo de educación dentro de Canadá, dentro de un país de habla inglesa, porque eso les va a ayudar a mejorar más rápido el idioma y a encontrarle más sentido a muchas de las cosas que en los libros, normalmente en las clases de idioma que se imparten en los países latinoamericanos, no es tan fácil obtenerlo, porque su vida día a día van a tener que estar lidiando con el inglés. El siguiente slide, bueno, es la opción que también podemos darles si hay alguien que tiene hijos aquí en la audiencia. Tenemos la opción de poder trabajar para programas de primaria, de secundaria o de secundario para algunos países o de high school. En Canadá se puede realizar esto como estudiante internacional y sin problema nosotros podemos ayudarlos con todas las opciones y, como les decía, en todas las provincias. En relación a las becas, muchos de ustedes a la hora de registrarse preguntaban sobre esto. En Canadá hay 3 maneras de conseguir estas becas de manera general. Estas becas son enfocadas simplemente a los programas de college o universidad. Los programas de idiomas no ofrecen ningún tipo de beca. Sin embargo, como agencia nosotros podemos trabajar para darles descuentos o promociones en los programas de inglés que las escuelas con las que trabajamos van publicando continuamente. Pero en el sentido de las becas o las ayudas económicas, tenemos que tener claro que al final el dinero para poder aplicar en el proceso ya cuando se va a la parte del permiso de estudio necesita estar ahí. Entonces la beca ustedes la pueden obtener en sus países de origen. Aquí yo estoy poniendo un par de ejemplos que son becas que ofrecen
en México, que es el CONACYT, o Fundapec, que es de República Dominicana. Estas son becas que se otorgan a la gente de esos países para poder estudiar en el extranjero. Nosotros podemos trabajar con ustedes para ir coordinando esa parte, porque hay que hacerlo de manera paralela entre que ustedes están pidiendo la beca en estas instituciones y el proceso de aplicación con las escuelas. Canadá también ofrece algunas becas para estudiantes internacionales, que es la opción de en medio que les estoy marcando aquí. Aquí pueden encontrar más información en educanada.ca. Este tipo de becas normalmente son muy precisas. Tiene que haber una institución en sus países de origen que tenga acuerdo con alguna universidad en Canadá y el programa que ustedes quieran estudiar entre en esa negociación para poder gestionar becas. Podemos entrar más en detalle una vez que tengamos la asesoría, pero son becas muy específicas y de alguna manera complicadas de obtener porque hay muchos factores a tomar en cuenta. Y la opción más común son las becas y soporte financiero que ofrecen los colleges y las universidades con las que trabajamos. Estos también dependen de algunos criterios. En automático, muchas veces se otorgan estas becas dependiendo del promedio o las calificaciones que ustedes traigan desde el inicio. Si son buenos estudiantes, muchas de las escuelas ofrecen descuentos o becas de entrada al precio inicial, o ya que están estudiando, dependiendo del desempeño que ustedes tengan dentro del programa canadiense, las escuelas también pueden ofrecer otras ayudas o becas. En relación al camino que ustedes están empezando y que quieren conocer para llegar a Canadá, bueno, estamos aquí para ayudarlos. El primer paso es que ustedes, con la información que están obteniendo de este webinar y después con el contacto que hagamos, la idea es que tengan claro qué van a estudiar. Es importante decidir si su nivel de inglés es suficiente para entrar a un college o una universidad y cumplen con los otros dos requisitos, o bien quieren iniciar con un programa de idiomas. En este caso, bueno, es tomar la decisión qué es lo que quieren estudiar y empezamos a trabajar con ustedes. Ustedes tienen que autoevaluarse antes de llegar con nosotros, escribir en un papel, en algún lado, todas las dudas que tengan para llegar muy preparados a la sesión personalizada que vamos a tener para revisar su perfil académico y de ahí entrar ya a una asesoría más profunda de cuáles son las opciones que tenemos. Nosotros vamos a hacer en conjunto un plan de acción con ustedes. Vamos a darles analizar su perfil educativo. Con base en eso, vamos a darles respuesta y guía a todas las inquietudes que ustedes ya obtuvieron de antemano y hacer una lista muy específica de las opciones que tienen para estudiar. Si ustedes decidieron una provincia en particular, ahí les vamos a dar entre 5 o 10 opciones de estudio para que ustedes puedan decidir cuál es el mejor programa, la mejor escuela, y entonces vamos a marcar pasos muy concretos para lograr el plan. Si no marcamos estos pasos y tenemos compromisos de que se van a ir cumpliendo en ciertas fechas, con ciertas condiciones, la verdad es que no llegamos a nada. La idea es el compromiso entre ustedes y nosotros para que podamos cumplir esas fechas. Normalmente, ya que ustedes tomaron la decisión, es simplemente cuestión de recabar los requisitos, de marcar las fechas y de ahí vamos para adelante para tener éxito en la búsqueda del programa. Aquí no sé, Karen, si tienen alguna pregunta ya que podamos ir resolviendo. Sé que por ahí me brinqué un poco la parte de las respuestas de las encuestas que estaba publicando Karen, pero bueno, la idea es tener esa información de parte de ustedes. Nosotros la vamos a guardar y poder contactarlos y hacer una mejor asesoría en el momento que hablemos con ustedes. Antes de pasar a las preguntas, Karen, por ahí teníamos un video, no sé si puedas presentarlo. Claro que sí, ya lo presentamos. Gracias.
Listo, ¿lo ves? Ahí está, ya lo veo. Hola, mi nombre es Victoria Sabache Sarreta. Estudié mucho tiempo bioquímica en Argentina, pero decidí mudarme a Canadá eh, para venir a trabajar acá. Pero para ello debía recibirme eh, acá en el país. Entonces, gracias a Maple Contact pude lograrlo. Me trasladé desde Argentina y ahora estoy en Canadá, en St. Catharines, estudiando en la Universidad Brock University, bioquímica. Y bueno, se lo quería agradecer porque sin ellos no lo hubiese podido lograr. Quiero decirles que sí, fue un camino muy largo y muy difícil para mí para poder llegar a esto, pero gracias a su ayuda pude lograrlo y estoy muy feliz. Todavía me queda mucho por recorrer y mucho por estudiar, pero esta gran oportunidad no la hubiese podido tener sin su ayuda. Gracias. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien. Gracias, Karen. Bueno, ese nada más era un pequeño ejemplo. Victoria es una estudiante de Argentina con la que trabajamos por mucho tiempo. Esta planeación para un college normalmente es algo que lleva entre 6 y 8 meses. Con ella estuvimos, yo creo que poco más de los 8 meses por diferentes causas especiales en su caso. Por el tipo de estudio que requirió, ella se enfocó en una carrera de 4 años desde el principio, pero trabajamos arduamente con ella estos 8 meses para que llegara a estudiar a Canadá. Si no mal recuerdo, ella inició en enero, ya está corriendo su segundo semestre acá. La idea es mostrarles un estudiante de Argentina. Nosotros estamos basados en Canadá, en Toronto, pero trabajamos con estudiantes de toda Latinoamérica. Hacemos algunos viajes durante el año, cuando la situación lo permite, no como ahora, pero bueno, se hacen viajes a diferentes países para trabajar con ustedes, conocerlos en persona y poder ir empezando los procesos. Ahí no sé, Karen, si existe alguna pregunta con la que podamos ir empezando. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y les recordamos, por favor, dejar sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas para obtener respuestas mucho más organizadas. Entonces, te las voy a leer, Alfredo, y pues vamos respondiendo. Perfecto. Nos pregunta David Pacheco, ¿tienen maestrías en periodismo? Hola, David. Sí, nosotros tenemos maestrías en periodismo en varias escuelas y varias provincias. Pueden ser maestrías como tal o algo que se llama Postgraduate Certificate, que es una especialización, por traducirlo de alguna manera. Sin problema te podemos contactar y empezar a ver las opciones. Aquí lo importante es cubrir los 3 requisitos, que es un nivel alto de inglés, tener ya una carrera universitaria en tu país con el título terminado y los fondos necesarios, que pueden en promedio ser estos $27,000 que platicábamos. Listo. Susana Ramírez Restrepo nos pregunta, ¿cuánto cuesta aproximadamente una especialización o maestría? En promedio pueden ser unos $27,000 lo que necesitas para el primer año. Hay que recordar, estos 27 se dividen en unos 17 para la maestría o para el programa educativo y el resto son tus gastos de vida. Es importante contemplar las dos cuestiones porque al final el gobierno necesita validar que tienes todo el dinero para mantenerte durante el año en Canadá. Estos 27 los estoy dando como promedio. Hay especializaciones. Recientemente vimos una maestría de entre $6,000 en el área de calidad, si no mal recuerdo, lo que acabamos de procesar un registro de un estudiante. Entonces, estos 27,000 para ese estudiante se redujeron. En promedio son estos 27, pero puede haber entre 9,000 hasta se pueden ir 30,000 por año. Ok, perfecto. Susana Ramírez Restrepo nos pregunta, ¿cómo encontrar financiación para los diferentes programas?
Esa es parte de lo que cubríamos. Hay tres maneras. Una es buscar becas o ayudas de parte de los gobiernos de tu país. Muchos países tienen este tipo ya de organizaciones establecidas donde se pide a veces es un préstamo, a veces una beca para estudiar en el extranjero, o bien becas que ofrecen las escuelas canadienses. Eso lo tendríamos que ver caso por caso para ver si el programa que te interesa ofrece esa beca. Y la tercera opción es cotejar si las opciones o las becas que ofrece Canadá como país para estudiantes internacionales aplican a tu situación, tanto de tu país como de lo que quieras estudiar. Listo. Nos pregunta Carlos Mauricio Villanueva, ¿cuál es el costo de la asesoría? Esa es la parte más atractiva quizá de la charla. La asesoría no tiene ningún costo. Nosotros como agentes educativos somos pagados o recibimos comisiones de parte de las escuelas una vez que ustedes están ya estudiando. Entonces, nosotros llevamos todo el proceso educativo sin ningún costo. Tenemos esta primera llamada. Una vez que ustedes están de acuerdo con el proceso que vamos a seguir, lo mantenemos. Llegamos a cumplir todos los requisitos que pide la escuela y para ustedes no hay ningún costo adicional. Susana Ramírez Restrepo nos pregunta, ¿se puede combinar cursos de inglés y francés? En general no, las escuelas no lo recomiendan porque es complicado en relación a los horarios y también han encontrado que los alumnos no aprovechan de igual manera esta combinación. Lo puedes, y me refiero a una combinación de llevar unas horas de inglés al día y otras horas de de francés al final del día. Esa combinación no la permiten. Sin embargo, puedes dividir tu curso de idiomas en dos partes. Por dar un ejemplo, si estudias 6 meses, 3 meses puede ser enfocado al programa de inglés y después te pasas al programa de francés. Siguiente pregunta. Carlos Mauricio Villanueva nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas de estudiar en un college público versus en uno privado? ¿Cuál es el más recomendado? Y un poco depende de tus objetivos. Normalmente, si lo que quieres es llegar a la residencia permanente, se sugiere que sea un college público. Ese es un college que tiene fondos públicos, es a lo que se llama college público en Canadá o universidad. Estos programas están avalados o son reconocidos en la mayoría de los procesos migratorios. Las escuelas privadas, los colleges privados o públicos, perdón, los colleges o universidades privadas, algunas de ellas tienen este reconocimiento y también te van a permitir llegar a la residencia permanente, pero algunas no. En general se dice que es más recomendable hacer un college público porque corres menos riesgos a la hora de utilizar los estudios y el trabajo para la parte de migratoria, si ese es tu objetivo. Si la idea nada más es estudiar, no hay gran diferencia porque en muchos casos la calidad de la educación es lo mismo. Nos preguntan también, ¿hay alguna dificultad al momento de validar el grado de licenciatura con respecto al área de la salud? Sí. En la parte de salud, de educación para niños y también en la parte de leyes es de alguna manera complicada. Algunos programas en estas áreas no están abiertos para estudiantes internacionales simplemente por cuestiones legales porque no van a poder ejercer tan fácilmente en Canadá si no eres residente o ciudadano. Hay maneras de hacerlo, hay diferentes procesos, algunas revalidaciones se hacen ya que obtienes la residencia, algunas escuelas reconocen parte de los estudios, pero en general es un poco más complicado para la parte de salud, pero no imposible. Nos preguntan, ¿Maple Contact asesora también para las migraciones de trabajo sin estudiar? No, nosotros somos solamente asesores educativos. Nos enfocamos a eso, a programas de estudio de todos los niveles. Sin embargo, tenemos una alianza con un agente migratorio
que te permite, que nos permite canalizarte con ellos para que puedan hacer los procesos migratorios sin la necesidad de estudios. Si tienes esa inquietud, mándanos un email y te ponemos en contacto con ellos. Perfecto. Carlos Mauricio Villanueva nos pregunta, ¿en dónde están ubicados? ¿En Canadá? Sí, nosotros estamos basados en Toronto, en Canadá. Normalmente trabajamos todo electrónicamente, virtualmente, como estamos haciéndolo ahora. Desde hace 9 años que iniciamos con la agencia, nos basamos en Canadá. Tenemos algunos representantes en ciudades, por ejemplo, en México, en 3 ciudades diferentes, en Colombia, pero normalmente lo hacemos todo virtualmente. Perfecto. Javier nos pregunta, ¿qué tan relevante es la edad al momento de pedir la visa de estudiante a Canadá? No hay mayor problema. Se van a fijar en varios detalles en la parte de migración cuando quieren autorizar el permiso de estudios, pero en general la edad no tiene ningún problema. Lo que importa es cómo se sustenta la razón de venir a Canadá. Si va a ser un programa de inglés y tienes, no sé, 40, 45 años, se debe hacer el sustento de por qué quieres venir para mejorar en tu vida laboral, demostrar que has tenido o tienes un trabajo estable. Mucha gente que estudia idiomas no necesariamente renuncia a sus trabajos, sino pide permisos. Entonces, dependiendo cómo se demuestre el objetivo de venir a Canadá, que tienes los fondos necesarios, eso es muy importante para el gobierno, la edad no es inconveniente. Y tampoco para los colleges, la edad es algo que importe. Algunos colleges no es que se fijen en la edad, sino se fijan si dejaste de estudiar hace mucho tiempo. Para la gente que tiene pasados los 30, 40 años, que ya salió de la escuela hace mucho tiempo, algunos colleges ponen requisitos especiales, como demostrar cuál ha sido tu experiencia laboral, si has tenido alguna otra especialización, y con eso toman unos criterios que le llaman para estudiantes maduros y aceptan sin problema por la edad que tengas. Hay algunos colleges muy particulares que si tienes muchos años, más de 5 años de haber salido de alguna grado escolar, de la universidad, del high school o lo último que hayas estudiado, ahí sí no te aceptan, pero son los menos. La mayoría aceptan estudiantes maduros, como le llaman en Canadá. Miguel Almanza nos pregunta si es necesario tener $27,000 en la bolsa aún estando becados. Sí, esos $27,000 o la beca pueden ser parte de esos 27,000. Al gobierno hay que comprobarle que tienes los fondos y que son fondos seguros. No importa cómo los tengas, si vienen de una beca o están en tu bolsa. No los puedes comprobar diciendo que tienes una propiedad, por ejemplo, o que vas a trabajar en Canadá y de ahí los vas a obtener. Esa parte no funciona. Pero cuando se trata de becas o de dinero que tengas en la bolsa, la combinación de ellos tiene que llegar a esos 27,000 en promedio para que el gobierno acepte el permiso, o no que acepte, para que te dé el permiso de estudio. También nos están preguntando si hay alguna dificultad al momento de validar el grado de licenciatura con respecto a el área de la salud de nuevo, pero en fisioterapia. Fisioterapia es un poco más fácil porque hay muchas carreras que están abiertas para estudiantes internacionales en esa área. Ahí no es mayor problema. Eso lo podemos revisar sin problema. Valeria Martínez Muñoz nos pregunta, ¿cuánto cuesta ir a estudiar inglés? Inglés va a depender del tiempo que quieras estudiar. Los cursos de idiomas son muy flexibles, los podemos armar de 4 semanas en adelante, 4, 5, 6, un año, lo que necesites. Para darte cifras exactas, por ejemplo, si quieres estudiar 4 semanas, que es aproximadamente un mes, vas a requerir entre $2,100 $2,100.
Esta cantidad cubre el curso, un curso de 4 semanas son más o menos $1,100 y los gastos de vida, tus costos de vida son aproximadamente otros 1,000. Entonces, en promedio, si quieres estudiar 4 semanas, son unos $2,000. Si quieres, por ejemplo, 24 semanas, que son 6 meses, vas a requerir unos $5,300 por el curso, más uno entre 1,000 y 950 por cada mes para los gastos de vida. Eso es importante y me gusta recalcarlo porque al final del día el gobierno es el que se está fijando en que están los fondos completos para cubrir las dos partes, tanto la de los cursos como los gastos de vida. Listo, vamos a responder algunas preguntas más. María Montero nos pregunta, ¿tienen programas de pregrado en la universidad o college para la carrera de filmmaker? Sí, hay programas tanto a nivel college, que es una carrera técnica que pueden ser de 1 a 2 años, y también de universidad, que ya son 4 años. Pero con eso te podemos ayudar sin problema. Listo. También nos están preguntando, ¿puedo transferirme de universidad o puedo empezar a estudiar en una universidad? Tengo un nivel de inglés alto. Si te refieres a transferirte ya que llegas a Canadá y cambiar de una universidad a otra, sí lo puedes hacer, nada más que hay ciertas implicaciones con el permiso de estudio. Hay que avisarle al gobierno los cambios que vas a hacer. Si te refieres que estás en una universidad en tu país y vas a pasar a Canadá, no es realmente una transferencia, sino tienes que solicitar el ingreso a la universidad canadiense o al college canadiense, ser aceptado, y ahí se va a revisar si ese college o universidad en la que estás entrando en Canadá te puede revalidar algunas materias. Si recuerdan en el video que vimos de Victoria, ella hizo eso. Ella empezó a estudiar bioquímica en Argentina. Llevaba, si no mal recuerdo, 1 año o año y medio. Y de inicio el college había dicho que no le iban a revalidar nada. Durante el proceso que tuvimos con ella, se habló con el college, se mandó documentación de lo que ella ya había estudiado anteriormente en Argentina y le revalidaron gran parte de las materias que ya había tenido en su país. Esto se ve caso por caso porque no todas las universidades lo hacen. Pero ahí es donde entramos nosotros como agentes educativos, hablamos con las universidades, vemos las opciones que ellos manejan y sin problema te ayudamos con ese proceso. Perfecto. También nos están preguntando, ¿es más fácil tener la residencia canadiense si en el pasado viajaste a estudiar inglés en Canadá? Eso es más para un asesor migratorio. Realmente yo no te puedo contestar eso. A nivel profesional, te puedo decir de manera personal que no, el estudiar inglés en Canadá no te da o no te ayuda para la residencia. Son otros factores los que se toman en cuenta. Ok. Miguel Almanza nos pregunta, ¿qué debe hacerse para quedarse viviendo en Canadá después de la graduación? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para obtener la residencia? Eso hay que planearlo desde el principio, incluso antes de irte. Eso es parte de lo que nosotros recalcamos en la asesoría personalizada que les comento. Lo primero que preguntamos es si el objetivo es lograr la residencia canadiense. Si es así, trabajamos entonces ya de la mano con un asesor migratorio en el que ellos ven el perfil migratorio. Si los estudios son algo que te va a servir para lograr la residencia, seguimos trabajando en conjunto para que escojamos un programa de estudios que te beneficie en el futuro programa de migración que vas a hacer, y también escojamos ese programa dentro de la provincia en la que vas a finalmente aplicar. Esto es un trabajo de planeación de mucho tiempo y los factores a tomar en cuenta son desde tus intereses profesionales, el presupuesto que tienes, los gustos por las diferentes provincias, pero un gran peso tiene el plan migratorio que vas a tener a futuro. Y ese es el proceso. Una vez que tú ya decidiste tu plan migratorio, todo lo demás de los estudios lo trabajamos con base en eso para darte las mayores posibilidades de lograr la residencia en un futuro. Carol Joana Barrera nos está preguntando,
Si estoy en el programa de trabajador calificado por la provincia de Quebec, ¿puedo solicitar la visa de estudio al mismo tiempo? Eso te canalizaría con el asesor migratorio porque es información que nosotros no tenemos. También nos están preguntando, ¿cuál es el tiempo de estudios y trabajos para aplicar luego a la residencia? De nuevo, esto depende de tu plan migratorio. Puede ser que necesites estudiar un año y después vas a trabajar un año, o puedes estudiar 2 años y te van a dar un permiso de trabajo de hasta 3 años. Entonces, todo eso depende del plan migratorio que tengas porque tu perfil migratoriamente hablando va a requerir ciertos puntajes que te los van a dar ya sea un programa de un año o un programa de 2 años, o bien o el tiempo que trabajes. Entonces eso varía de persona a persona. No te puedo dar una respuesta genérica. En general es 1 o 2 años los que necesitas estudiar para poder trabajar hasta 3 años y de ahí correr con la residencia, pero hay mucha gente que lo puede hacer desde antes, ¿no? Hemos tenido casos con su plan migratorio que lo hacen a los 6 meses cuando están viajando en familia y todo se planificó desde el principio. Vale. Andrés Vázquez nos está contando su historia y dice, soy químico y químico farmacéutico. Estoy interesado en hacer una maestría o un doctorado en estas áreas. Soy colombiano con nacionalidad española. ¿Cómo me recomiendan aplicar? ¿Como colombiano o como español? A la parte de estudios es irrelevante cómo apliques. Al final, cuando tú apliques a la escuela, ellos no van a pedir verificar tu nacionalidad, van a pedir ver dónde estudiaste y ver las credenciales educativas que tengas. Eso es para ver tu perfil como estudiante y si cubres los requerimientos que ellos tienen en el programa que quieres estudiar, te aceptan no importando de dónde seas. Ya después, cuando venga la parte migratoria, ahí sí tendrás que decidir con un asesor migratorio cuál es la mejor manera de presentar la nacionalidad. Pero en general vas a tener que decir que tienes las dos, ¿no? Porque el gobierno necesita toda la información de tu parte, pero no hace una distinción en la parte educativa. ¿Puedo trabajar mientras estudio? Sí, bueno, si estás en un programa de college, ya sea a nivel carrera técnica, a nivel licenciatura o un bachelor's, o los programas de especialización o maestrías, si vas a poder trabajar mientras estudias. Si viajas con pareja, tu pareja va a poder trabajar tiempo completo. Y si tienen hijos, hijos menores de 18, ellos van a poder entrar a la educación básica sin costo alguno. Listo. También nos están preguntando, ¿hay programas de maestría que exigirían el francés o la gran mayoría son en inglés? La gran mayoría son en inglés. También trabajamos con la provincia de Quebec y algunas de sus escuelas ofrecen programas en francés. Son los menos, pero sí existen. Nos cuenta Valeria Martínez, si tengo un programa de pregrado que no es una ingeniería, ¿cómo es la cuestión? Que no ¿Cómo es la cuestión de grado? ¿Me podrías repetir la pregunta porque se estaba entrecortando? Perfecto. La pregunta es, si tengo un programa de pregrado que no es una licenciatura ni ingeniería, ¿cuál es la cuestión o cómo es la cuestión del posgrado? Ahí tendríamos que ver el título que tienes o el certificado para ver si cumple con los mínimos. Eso va a depender mucho del país del que seas y los años de estudio que hayas tenido hasta ese momento para ver si califica como un estudio universitario y que te acepten al posgrado. Pero si quieres escríbenos, vemos tu historial académico y ya de ahí te podemos confirmar. Pero normalmente las escuelas son bastante abiertas. Si es una educación equivalente a la universidad o a una carrera técnica y cumples el resto de los requisitos,
en el idioma inglés, en los fondos, y algunos posgrados exigen cosas específicas como experiencia laboral de ciertos años en ciertas áreas. Si cumples todo eso, hay mucha flexibilidad para que lo consideren y puedas entrar al posgrado. Okay. También nos están preguntando, para las especializaciones y maestrías, ¿es necesario demostrar experiencia laboral, así sea en el país de origen? En muchos casos sí. Va a depender de la maestría. Algunas son muy especiales en sus requisitos y sí te piden experiencia laboral. Y algunas que no. Listo. ¿Hay alguna edad límite para hacer el proceso de estudiar? ¿Límite en qué sentido? Digamos, si tienes más de 40 años, eh, puedes aún así presentarte a hacer un proceso de estudios en el exterior. Sí, sí, en Canadá la edad no es un límite. Algunas escuelas ponen restricciones si dejaste de estudiar hace más de 3 o 5 años, pero son las menos. Pero la mayoría aceptan lo que llaman estudiantes maduros y sin problema se puede entrar ahí. Le da un poco de peso, de mayor peso a tu perfil académico el que ya tengas experiencia laboral y te aceptan sin mayor problema. Listo. María Montero nos cuenta, llevo estudiando unos años en la universidad en mi país. ¿Cómo haría un intercambio hacia Canadá? En este caso te registras en el college o en la universidad y una vez que estemos ya en el proceso de selección de este registro y cuando la escuela nos vaya a mandar la aceptación, hablamos con ellos para ver si te van a validar algunas materias. En algunos casos no lo hacen, en otros sí. Como les mencionaba en el video de Victoria, y ya logramos hacer esa parte. De entrada no le iban a revalidar nada, pero después se platicó con el college, revisaron sus historial de los años que llevaba de universidad y le revalidaron muchas de las materias o de los créditos que ya había hecho en Argentina. En algunos casos sí es posible lograrlo. Listo, vamos cerrando con las últimas preguntas. Nos están preguntando, ¿cómo puedo pedir una cita para asesoría personalizada o cómo me puedo contactar con ustedes? Y el siguiente slide les voy a poner los datos de contacto para que manden un email. Ahí pueden informar que estaban en este seminario y de ahí damos seguimiento. Nos pueden contactar por email, por la página web, por WhatsApp, Facebook, no importa. Y nosotros les damos seguimiento. Listo. Nos están preguntando, ¿ustedes manejan universidades en la provincia de Quebec? Sí, en todas las provincias trabajamos nosotros. Perfecto. Dice José Gasmiento, soy médico especialista en posgrado universitario. ¿Cómo optar a un posgrado o una maestría en investigación en ciencias médicas? Ahí si nos contactas podemos buscar dentro de todos los acuerdos que tenemos con las universidades qué programas te pueden servir. Ahorita en la memoria no lo tengo, trabajamos con 1000 escuelas, cada una puede tener cientos de programas. No sé exactamente cuáles de ellas puedan ofrecer el que te interesa, pero lo revisamos. Okay. Ana Arias nos pregunta, ¿a dónde podemos escribir? Yo quiero hacer una maestría, para mi pregrado es comunicación social. Escríbenos ahí al email de info@maplecontact.com y revisamos tu perfil educativo en esta asesoría personalizada y ahí te damos las opciones que tenemos. Listo, responderemos las últimas 3 preguntas. Dice, ¿qué tal es la vida laboral para una persona graduada en un pregrado de sociología? En Canadá el índice de desempleo es muy bajo. En todas las áreas seguramente no tendrás problema y va a depender de ciertos factores como tu dominio del inglés, las credenciales o la experiencia que puedas traer de tu país, pero en general el promedio de encontrar trabajo es bastante rápido
y vas a encontrar un trabajo de buen nivel para poder seguir tu experiencia profesional. Okay. Nos comentan, tomando en cuenta que tengo el inglés intermedio, ¿cuánto tiempo toma un curso de inglés especializado para realizar mi maestría? Ahí va a depender de cada caso, pero en en esas cuestiones, cuando falta un poco de inglés, las escuelas ofrecen algo que se llama admisión condicionada, o hay otro esquema que se llama Pathway, que te permite estudiar previamente al programa profesional. Si tu nivel es intermedio, podamos decir que pueda llevar entre 2 y 4 meses para que hagas la nivelación y ya pases al programa profesional. Listo. Leslie Espinosa nos está preguntando, ¿cuánto duran las clases del idioma francés? Bueno, los programas se pueden armar, como les decía, de 4 semanas en adelante, 4, 5 semanas, 6 meses, un año. El programa como tal tiene, si no mal recuerdo, son como 12 niveles, varía de escuela en escuela y eso les puede tomar unos 18 meses. Pero normalmente la gente ya llega con algún nivel y tiene limitantes de tiempo para regresar a sus países. Entonces ahí los planes los podemos armar 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que tengas para estudiar. Listo, las últimas dos. Dice Ricardo Rivas, ¿cuál es el nivel mínimo de inglés para maestría? Para maestría están pidiendo más o menos entre 6.5 y 7 del IELTS. Eso es entre un 70 y un 80 del TOEFL IBT. O en la traducción del sistema de Cambridge es el nivel B2 y C1. Cada programa y cada universidad tiene sus equivalencias o sus exigencias. Ahí lo revisamos caso por caso, pero en general es eso, un 7 en el IELTS académico. Okay. Pregunta Alejandra Pulido, ¿el examen IELTS es necesario para aplicar a las universidades o funciona el TOEFL? Puede ser el IELTS o el TOEFL. El IELTS tiene que ser el académico, el TOEFL es el IBT. Algunas universidades aceptan otros como el Cambridge. Y bueno, hay otros esquemas como el Pathway que les mencionaba o la admisión condicionada, donde la universidad pide o pone ciertos meses de inglés previamente. O el que se llama Level Up, que es ahí no se necesita presentar ninguno de los exámenes. Se toman unos 6 meses de inglés, de 4 a 6 meses, y ya se pasa al programa profesional. Pero en general lo más recomendable es tener el IELTS o el TOEFL con los puntajes mínimos que pide la escuela para que el proceso sea más rápido, mucho más económico para ustedes y lleguen sin mayor problema a iniciar en las fechas que ustedes necesitan. Listo, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo por hoy. Queremos agradecerle a Alfredo, nuestro panelista el día de hoy, por habernos dado su tiempo, por habernos dedicado su tiempo a realizar esta presentación. Agradecemos también a los participantes y a todas las personas que estuvieron acompañándonos en esta charla sobre estudios en Canadá y pues nos enteramos todo lo que necesitamos saber para estudiar en Canadá. Viva Mundo invita a todos nuestros participantes a visitar nuestro sitio web para descubrir todo tipo de información relacionada con educación en el exterior y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como vivamundo.es. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta noche. Alfredo muy amablemente nos dejó en el último slide toda la información de contacto para que se pongan en contacto con ellos y puedan iniciar su proceso de estudios en el exterior. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por participar. Les recordamos a todos los participantes que esta transmisión está siendo grabada y estaremos enviándoselas a través de correo electrónico con el correo que se registraron. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan una excelente noche. Gracias.